Hola, comenzamos con la clase número 11 de dibujo 1. En la clase pasada estuvimos hablando ya del tema, porque el tema es trazado de sombras. Ya en la clase pasada estuvimos viendo una especie de clase teórica de cómo encarar el trazado de sombras. Hoy la clase va a ser práctica, solamente práctica, es decir, vamos a hacer un ejercicio de principio a fin, aplicando lo que vimos y por supuesto enfatizando lo que tenemos que saber para realizar el trazado de sombra. Hoy elegimos un modelo sencillo. Vamos a empezar por hacer la sombra con modelos en donde todavía las superficies curvas no prevalezcan, que ahí en ese caso por ahí hay que ver alguna cosita más y tener a lo mejor una clase previa teórica que no sé si será la que viene, porque sería bueno practicar 2 ejercicios por lo menos de trazado de sombra con cuerpos formados por superficies planas, por caras planas. Bueno, la idea es entonces, tomando este ejercicio muy simple, como verán, es un cubo con un prisma. El prisma tiene 9 de alto, 3 de ancho, el cubo 6 por 6, el prisma tiene 9 por 3 por 6, acá no lo puse, pero evidentemente deberíamos ponerlo. Bueno, acá es 6, ¿no? Vamos a ponerlo acá para que quede todo como faltó esta cota. Bueno, esto está muy fuerte. Entonces, la idea es, aquí supongamos que se hizo el cálculo de la axonometría, todo lo que sea, digamos, los abatimientos, ¿no? Todo lo que estamos acostumbrados a hacer cuando hacemos la axonometría, partiendo de esta plantilla de sábado, y llegamos a esta axonometría, ¿no? No es un exploratorio, sino que tengamos en cuenta que se hizo todo lo que ya sabemos de las clases de axonometría. Entonces, vamos a hacer la sombra de esto. Vamos a hacer la sombra en los dos sistemas, en el sistema diédrico ortogonal y en la axonometría, en los dos. Y es aquí donde vamos a hacer ese énfasis necesario en cada aspecto para conocer cómo realizamos el trazado de sombra, de alguna manera racional y ordenada, que vimos en los videos pasados. O sea, no voy a explicar nada nuevo, ¿no? Cuando dijimos que le íbamos a hacer la sombra a un modelo, dijimos inmediatamente que para que haya sombra tiene que haber luz, tiene que estar iluminado, tiene que haber alguna iluminación que permita ver de qué lado viene la luz para ver cómo hacemos la sombra. Esa luz, nosotros partimos de la base que es la luz del sol, o sea que es una luz que viene muy lejos y por lo tanto casi podemos considerar, aunque no es así, que viene desde el infinito. De manera que si esos rayos caen de una manera tan lejana, podemos considerar que todos esos rayos caen sobre estos modelos de manera paralela, ¿sí? Entonces bastaría con marcar una flechita que indique la dirección y el sentido que vienen esos rayos, tanto en alzado como en planta, como en axonometría, para poder hacer la sombra de los modelos. Ahora bien, la inclinación que le demos acá no tiene nada que ver con la que le demos acá. Si no tiene nada que ver, el sentido puede ser otro ángulo, ni tampoco tiene que ver con esta, o sea, no tiene por qué darnos la misma sombra. Nos darán las sombras adecuadas en cada situación, de acuerdo al interés que tengamos para mostrar el modelo, para hacerlo más comprensivo. Esa posibilidad de elegir todavía no está en nosotros. Por ahora no sabemos bien cuál es, por más que los modelos sean simples, cuál es el mejor rayo de luz que ayudará a comprender mejor el modelo. Pero más adelante podemos ir viendo algunas cuestiones que nos puedan ayudar para seleccionar mejor el rayo, de modo tal de que, por ejemplo, la sombra, en vez de acompañar la comprensión del modelo, lo complique más. Bueno, vamos a tratar de elegir uno que nos permita ayudar a lo que queremos expresar. Bien, supongamos ahora entonces que, siendo así, yo decido por ejemplo, yo me a la axonometría porque me parece que se entiende más. Después lo vamos a hacer en el sistema diédrico, pero creo que la axonometría, al verlo como en 3 dimensiones, es más fácil de entender. Yo digo que el rayo, acá habíamos dicho que ya que cualquier rayo que venía de arriba, que venía así o venía de acá, no importa, ¿no? De las infinitas posibilidades que pueda venir ese rayo, tratábamos de que ninguna de esa inclinación coincida con cualquiera de los 3 ejes del espacio, ni con X, ni con X, ni con Y, ni con Z, o sea, que no caiga de arriba, que no caiga así de acá, sino que más bien caiga ni tampoco exactamente coincidiendo acá, sino que su inclinación no pertenezca a ninguna de esas 3 direcciones. Pongamos por caso que yo digo que esto que está acá, es la inclinación con que cae la luz. Por lo tanto, como viene de arriba hacia abajo, esta flechita me está indicando un rayo venido del sol,
pero que en realidad lo que está marcando es infinitos rayos, todos en esa dirección, que invaden el modelo. También vimos en la clase pasada que un modelo no queda totalmente, perdón, que un rayo, una determinada fuente de luz, no queda definido si no establecemos su proyección, las proyecciones de ese rayo. Es decir, el rayo viene de una manera, pero es necesario que este es R, ¿no? Pero ¿cómo se proyecta ese R en el piso? Es decir, ¿cómo se proyecta su proyección horizontal? Por ejemplo, de esta manera tenemos un rayo, o sea, acá tenemos un plano de luz, y si esta es su proyección, es una elección. Podría haber dicho yo, bueno, para este mismo rayo, yo quiero proyectarlo así. Bueno, acá tenemos un R y un R', ¿no? Otro plano de luz distinto, siempre un plano de luz vertical. Otro va a decir, bueno, para el mismo rayo, ¿no? Siempre estoy haciendo R todo paralelo, ¿no? Para mí el R' podría ser este fenómeno, este sería el plano. O sea, hay infinitas posibilidades de proyección del rayo para definirlo con esta misma inclinación. Ahora, tengo que decidir una, porque si no la defino, no tengo este plano de luz, este plano vertical, y entonces tener esta R así no me indica si la R viene de allá, si viene de atrás de nosotros, si viene justo del costado, porque hay infinitas posibilidades de que este R sea representado en este pizarrón de esa manera. Debe estar necesariamente la R', o sea, su proyección. Que también, así como este R fue arbitrario, el R' por ahora va a ser arbitrario, hasta que tenga el suficiente conocimiento para elegir cuál es el mejor. Por ahora lo tomaré de manera arbitraria. Si este es el R que viene así, y el R' es su proyección, si cae justo su proyección sobre el plano horizontal en un plano vertical, el R' no es necesariamente que lo dibuje justo acá abajo, tiene que marcar una dirección y un sentido. Que no voy a tratar de que de todas las infinitas, todas las infinitas posibilidades que podía haber de R' para un mismo R, ¿no? Puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este. Para un mismo R tengo infinitos R', todo esto es R', todo este es R, todo esto es R'. Bueno, voy a elegir uno que no coincida, en este caso con el eje Y, ¿no? Así uno cualquiera. Tampoco uno que sea horizontal, voy a elegir uno cualquiera, yo qué sé, una cosa así, inclinada. Esta flecha que marco acá está indicando también una dirección y un sentido de un supuesto R'. Hay infinitos R' porque hay infinitos rayos y por lo tanto infinitos R', infinitos planos de luz, ¿no? Rayos todo con su plano de luz, todo infinito. El plano de luz habíamos visto también en el caso de la clase pasada, es un plano de luz vertical. Pero a mí lo que me interesa es que decir, voy a hacer la sombra al modelo, necesito el R y el R', el rayo y su proyección. El rayo siempre viene de arriba, el R' es cómo se proyecta ese rayo, el rayo en el piso. En la clase pasada lo empezamos a ver eso con una luz artificial, con la luz natural. Como se supone que el R está tan, el R' está tan lejos y el R está tan lejos, el punto, la fuente de luz y su proyección están tan lejos que escapan a la posición incluso del planeta Tierra, ¿no? De manera que si ahí tenemos R y R', ahí eso puede funcionar y es una elección, como verán, por ahora totalmente arbitraria. El R' marca una dirección, un sentido. Yo podría haber escrito el R' acá abajo, da lo mismo, en cualquier lugar. Lo que necesito es poner una flecha que marque en qué sentido vienen los R', y una flecha, que podría haberla puesto acá en cualquier lado, marque en qué sentido vienen los R, para no hacerlo infinitos y con uno solo estoy marcando la dirección y el sentido. Muy bien, entonces, primer punto, para hallar la sombra necesito tener un R y un R'. Una vez definidos, ahora de esta manera, así, sin mucho criterio, no tengo conocimiento como para decir el criterio, lo que hago es algo que también podría ser el segundo aspecto, ¿no? Hago hincapié, primero R y R'. El segundo aspecto, ¿cuál es? También está en la clase pasada. Dijimos que la sombra de un cuerpo, la sombra de un modelo, la sombra de un objeto, la sombra de nosotros, de lo que sea, es la sombra de su separatriz. No es necesario hacer la sombra a todos los puntos del cuerpo. Necesito hacer la sombra solo a la separatriz de ese cuerpo. ¿Qué es la separatriz? No lo voy a anotar acá porque ustedes lo pueden ver en el video, pero además lo tienen también en la clase pasada. La separatriz es aquella línea poligonal cerrada, o sea, empieza en un punto y termina en un punto, que separa superficies iluminadas de superficie de sombra. Si lo miramos en el video pasado, lo hicimos por acá con una esferita, porque con la esfera, claro, ¿no? Es decir, la Tierra, la superficie de la noche y la superficie del día. La línea que separa esa silueta, que separa a esa esfera, es la separatriz. En el caso, acá no tenemos una esfera, tenemos rectas. Bueno, esas rectas, esas aristas, separarán planos iluminados de planos que están en sombra. Bueno,
Entonces quiere decir que antes de hacer nada, o sea, antes de empezar a hacer la sombra, el segundo paso, ya que el primero era elegir el R', el segundo paso es establecer qué planos están en sombra y qué planos están iluminados. ¿Qué planos están en sombra propia? Porque son planos que reciben no sombra de otro objeto, sino sombra propia. Es decir, la sombra propia es aquella sombra que yo digo, me está iluminando el sol, una parte de mi cuerpo está iluminada, la otra parte de la espalda está en sombra. La línea que separa esa superficie iluminada de sombra, esa es la separatriz. La parte de la espalda es la que está en sombra propia, no es que reciba sombra de un árbol, es sombra propia de mí mismo, porque el sol me está iluminando una parte. Aquí pasa lo mismo. Si yo acá tengo estos rayos de luz, tengo que ver qué planos están en sombra y qué planos están iluminados. Bueno, pero vean ustedes, los de arriba evidentemente están iluminados, o sea, este está iluminado, porque viene arriba hacia el techo, y este está iluminado. La duda queda en los verticales. Cuando tenemos dudas en los verticales, lo que hacemos en planos verticales, no en pirámides que están inclinados, en planos verticales, lo que hacemos es lo siguiente para determinar su separatriz. Nos olvidamos del R, que va a determinar la luz en los planos horizontales, y empezamos a considerar el R', perdón, el R'. Y vemos cómo la infinita cantidad de R', todos estos R', todos estos R', todos estos, todos, pegan en los planos. Por ejemplo, estos son los planos verticales que tengo acá, ¿verdad? Cuando yo vengo con los R', los infinitos R', veo que estos R' chocan en estos planos, al igual que en este, ¿no? Ustedes me pueden decir, no, pero pará, acá este R' sí, pero ya el otro R' no, porque no lo deja pasar este. No. Estamos hablando de sombra propia. Cuando hablamos de sombra propia hablamos del cuerpo solo, propio, por sí solo. Este sería en este caso una sombra que le arroja este sobre este. No, sombra propia. Tomemos el cubo en sus caras en sombra y su cara iluminada como él solo. No importa si recibe sombra de otro. Recién lo decía conmigo. No importa si recibo sombra de un árbol. La sombra propia es la propia. No importa la sombra. Así esté bajo techo. La que viene y me ilumina en una parte y la otra parte no me ilumina. De manera que esta cara está toda iluminada. Después recibirá sombra de otro tipo que llamamos arrojada. Es otra cosa. Pero como sombra propia, si no tuviera este modelo, esta cara está iluminada, esta estaría en sombra. ¿Por qué? Y porque todos estos rayitos de R' no pueden iluminar esa cara, salvo que peguen la vuelta. Y los rayitos no pegan la vuelta. Van todos así. Lo mismo pasa con esta cara, estaría en sombra, porque tampoco puede hacer esa vuelta. Entonces, las caras vistas que tenemos acá, esta está iluminada, esta en sombra, esta está iluminada y esta en sombra. ¿Por qué están en sombra estas dos? Porque los R' no le pegan. Siguen de largo. Tendrían que dar la vuelta para pegarla. ¿Por qué están iluminadas estas dos? Porque los R' le pegan. ¿Por qué están iluminadas estas dos? Porque es el R, porque a los planos horizontales lo ilumina el R. Muy bien, dicho esto entonces, eso es importante, era el segundo punto de mi trazado de sombra, determinar las superficies que están iluminadas de las superficies que están en sombra. ¿Por qué quiero eso? Bueno, porque eso me va a determinar la separatriz de luz y sombra, las aristas que separan planos iluminados de planos que están en sombra, me darán entonces la sombra de los volúmenes. Yo acá lo que estoy haciendo ahora, rápidamente, con una rayita si quieren, es establecer precisamente cuáles son los planos que están iluminados de los planos que están en sombra. Por ejemplo, en este plano le estoy haciendo un rayadito vertical, muy suave, no muy tupido, para marcar que todo este planito está en sombra propia. Lo vimos en la clase pasada también. ¿Es el mismo grado de sombra un punto del plano que otro? No desde el punto de vista físico, no. Pero nosotros estamos teniendo un trazado de sombra de tipo ideal. Cuando un punto del plano recibe luz, todo el plano recibe luz. Cuando un punto del plano en sombra propia, mejor dicho, cuando un punto del plano está en sombra propia, todo el plano está en sombra propia. Digo, porque no es lo mismo la cantidad de luz que recibe este plano que recibe este viniendo arriba. Ni la cantidad ni la calidad de la luz. Pero no estamos teniendo en cuenta eso. ¿Está iluminado? Está iluminado, queda en blanco. El que no está iluminado va a tener una sombrita porque está en sombra propia. Así que este también, porque vimos que todo está iluminado y estos dos en sombra propia. Bueno, y le hago ya una rayita porque me deja ver rápidamente qué caras están iluminadas, qué caras están en sombra, y eso inmediatamente determina el segundo punto que yo me había trazado metódicamente para trazar la sombra. ¿Cuál era? Aquel de determinar
la separatriz de luz y sombra de cada uno de los cuerpos. En este caso, termino de marcar el cubo. ¿Y para qué quiero la separatriz de luz y sombra? Bueno, lo dijimos al principio, porque la sombra de un cuerpo es la sombra de su separatriz. Podríamos tener esto como un enunciado, ¿no? La sombra de un cuerpo es la sombra de su separatriz. ¿Qué gano con eso? Y no hacerle sombra a puntos que no arrojan sombra. ¿Por qué? Porque no pertenecen a la separatriz. Muy bien. Ahora vamos a empezar a hacer la sombra, evidentemente la separatriz. Aquí vamos a pararnos en algunos puntos que tuvimos en la clase pasada, ¿no? Que lo dijimos de alguna manera en la clase pasada. Son 4 o 5 cosas que para mí me van a determinar cómo hacer la sombra. Para eso tengo que ubicarme en el espacio, ¿no? Ver en el espacio claramente cómo se comporta la línea. Pero antes de eso, lo primero que dijimos, creo, cuando empezó el curso, la clase de trazado de sombra de la clase pasada, lo primero casi que dijimos fue una cosa que la dijimos así, vamos a anotarla en todo caso si quieren para tenerla como que nos sirva, que era como una premisa reguladora de toda la sombra. Y se dijo así: quiero hallarle la sombra a un punto, y bueno, por el punto pasa el rayo. Por la proyección del punto, la proyección del rayo. Donde se cortan está la sombra. Esa era lo primero que aprendimos, ¿no? Es decir, le quiero hacer la sombra a un punto, este punto A, por el punto pasa el rayo. Para nosotros pasa el rayo, esta es una paralela, ¿verdad? Supongamos que estamos en este sistema de RRP. Por acá pasa el rayo, ¿no? Bárbaro, muy bien. ¿Dónde está la sombra? Por la proyección del punto, que es su proyección horizontal, donde ese punto se proyecta, porque si yo no digo dónde se proyecta el punto, no está definido, está en el aire. Si yo digo que el punto se proyecta acá, y le llama A' a esa proyección, uno ya se da cuenta que está al costado del cubo. Si yo hubiera dicho que ese punto se proyectaba acá, y no esto, está detrás del cubo. Pero la ubicación, la proyección es fundamental porque lo ubica en el espacio. Si no, no tengo manera de ubicar en el espacio ese punto. Entonces dijimos, por el punto pasa el rayo. Bárbaro. Por la proyección del punto, que yo determino, en el caso de un punto, lo defino dónde está ubicado. En el caso de acá ya hay puntos, ¿no? Punto, proyección, punto, ahí es distinto, pues ya está el modelo, pero acá lo defino. Por el punto pasa el rayo. Por la proyección del punto, la proyección del rayo, o sea, una paralela R', ¿no? Una paralela R'. ¿Dónde se cortan? A sub S, por lo general la sombra la llamamos sub S, está la sombra. Por el punto pasa el rayo. Por la proyección del punto, la proyección del rayo. Donde se cortan está la sombra. El rayo es R, la proyección es R'. Para nosotros pasar el rayo significa trazar una paralela a R. Pasar la proyección es trazar una paralela a R' por el punto y por su proyección. Bueno, eso era la premisa, yo decía, reguladora de todo el trazado de sombra. ¿Por qué? Y porque en realidad cuando le deseamos hacer la sombra a un punto, uno dice, le hacemos la sombra a todos. Lo que pasa es que muchas veces ocurre que ese rayo, teníamos el punto, ese rayo, su proyección no da en algún lugar totalmente libre como acá. Empieza a pasar cosas que aparece un modelo, entonces el corte del rayo con la proyección se ve interceptado por otro modelo, y de repente aparece un hueco, entonces empiezan a haber algunas complejidades que uno no sabe cómo salir con solo ese concepto. Pero ese concepto es importante tenerlo. Entonces vamos a parar el video ahora por aquí para retomar con algunas premisas o algunos enunciados, más que nada fundamentales, para hacer la sombra. El primero será este, lo anotaremos. Aquello, por el punto pasa el rayo, por la presión del punto, la presión del rayo. Y seguiremos con algunos otros. De repente con 4 somos capaces de hacer la sombra de esto, sin mucho trabajo y simplemente razonándola, que es la mejor forma de entender el modelo, es decir, razonándolo, no yendo de manera matemática punto por punto y después uniendo, sino razonándolo, viendo el espacio. Todo el curso descansa sobre esa razón, ver el espacio, que es la única manera, saber ver es la manera de saber dibujar. Vamos a cortar aquí y ya vamos al segundo video entonces de la clase de hoy.